Bien, buenas noches para todos. El Señor continúe bendiciéndoles grandemente. Como ustedes saben, hemos venido tratando la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Y en el primer bloque de esa carta, que lo componen los capítulos 1 hasta el 4, 21, allí tratamos lo que era la división dentro de la iglesia, los pleitos. En el segundo bloque que tratamos es el capítulo 5 y 6, y allí tratamos el tema de la inmoralidad dentro de la iglesia. Hoy comenzamos con un nuevo bloque, los capítulos 7 hasta el capítulo 11. Y este bloque contiene preguntas específicas que el apóstol Pablo va a responder. Es decir, vamos a tratar sobre preguntas, y estas preguntas, lo voy a repetir varias veces, son introducidas con la palabra "en cuanto a las cosas que me escribisteis". Así que esa palabra la vamos a escuchar bastantes veces. Y ahora le invito a que abran su Biblia, nos vamos a mantener en ella para ir viendo los versículos que vamos a ir tratando. Así que comenzamos leyendo el capítulo 7, versículo 1, hasta el versículo 7. Y le aseguro que vamos a tratar este bloque de esos 7 primeros versículos del capítulo 7, que son los que programamos para el servicio de esta noche. Capítulo 7 de la primera carta que Pablo escribe a los Corintios. El versículo 1 comienza diciendo: "En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestras incontinencias. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro". Bien, estimados hermanos, como le dije anteriormente, entonces, los capítulos 7 hasta el capítulo 11 de esta carta contienen respuestas que Pablo va a dar a preguntas prácticas. Y aquí atiendan, preguntas prácticas. Son preguntas que el apóstol va a ver desde el punto de vista humano práctico de cada uno de nosotros, y que los creyentes de Corintios le habían hecho a través de una carta. Les refresco la mente. Recordamos que en los primeros 4 capítulos nosotros habíamos visto que el apóstol Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso y que allí recibió la visita de unos hermanos provenientes de Corinto, a Estéfana, a Arcaico y a otro hermano. Así que ellos le llevaron a Pablo una carta para tratar con él todos los problemas que estaban aconteciendo dentro de la iglesia de Corintio, todas las divisiones que se estaban produciendo y todas aquellas cosas que el apóstol Pablo tuvo que tratar en los primeros 6
capítulos. Ahora Pablo específicamente va a tratar acerca de pregunta y la vamos a ver a través de todo lo que es estos 4 capítulos. Vamos a ver esta palabra: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Así que la primera de dicha pregunta tenía entonces que ver con lo que es el matrimonio, un área en la que los creyentes de Corintio tenían pero mucho problema. Y no vamos a hablar de lo que es la sociedad hoy, porque si habláramos de la sociedad hoy, el apóstol Pablo sabría que estaba tratando con muchos santos comparado a lo que es nuestra sociedad. Así que muchas de esas dificultades que estaban presentando en la ciudad de Corinto o en la iglesia de Corintio, esos problemas matrimoniales, se debía a la sociedad corrompida en la que ellos estaban viviendo y que tampoco habían podido separarse de esa sociedad. Hacemos una parte aquí y pensemos en nuestros hermanos de hoy. Sabemos que hay muchos hermanos que están viviendo vida y aún no se han podido separar del mundo que los rodea. El creyente, en primer lugar, no pertenece a este mundo. Y eso lo sabemos porque las Escrituras nos dice, Pablo mismo nos enseña que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que debemos de aprender que no somos terrenales, sino seres espirituales, porque hemos nacido y somos parte de la familia de Dios. En ese punto entonces, estos creyentes de Corintio no habían podido apartarse de esa sociedad tan corrupta, como tampoco hoy muchos hermanos no han podido apartarse de la sociedad en la que viven. Ahora, en esa sociedad era que se toleraba la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia, pero también se toleraba algo que se llamaba el concubinato. Vamos a ver, porque el apóstol Pablo específicamente va a hablar del matrimonio aquí. Así que todos estos actos podríamos llamarlos actos inmorales para un creyente, no para el mundo. Así que no vamos a tratar con el mundo, sino vamos a tratar con los creyentes. Ahora, bajo las normas y la ley romana, habían 4 clases de matrimonio. El primer matrimonio era el matrimonio que se llevaba a cabo entre los esclavos. En primer lugar, deben de poner en su mente que dentro de la iglesia primitiva habían muchos esclavos. Por eso estamos haciendo este recuento total como introducción para ver realmente las razones por las cuales el apóstol Pablo se está dirigiendo de esta manera a la iglesia en Corinto. Así que ese matrimonio entre esclavos, de hecho, los esclavos eran tratados como animales y como un mueble o como un objeto. Así que cuando un hombre y una mujer querían casarse o unirse, tenían que pedir permiso a su dueño. Ahora, este tipo de matrimonio tenía una duración de acuerdo a lo que el dueño de los esclavos le permitía. Él podía separarlo, o él podía venderlo, o él podía inclusive entregarlo a cualquier persona, o a la mujer a cualquier hombre, o el hombre a cualquier mujer, conforme le convenía a él, porque él era el dueño. Así que este matrimonio tenía un nombre. Este matrimonio se llamaba contubernium, y es de ahí donde viene la palabra contubernio. Así que entonces tenemos que recordar que muchos de los creyentes tenían que vivir bajo esas normas de esclavitud y podían ser vendidos. El segundo tipo de matrimonio que había era un tipo de matrimonio que era llamado usus. Y podemos decir que sí, hoy día hay muchos matrimonios usus,
porque este tipo de matrimonio era un matrimonio consensual en el que se les reconocía como esposo y esposa de acuerdo al tiempo que ellos estuviesen viviendo. Hoy día nosotros conocemos que muchas parejas no asumen la responsabilidad de los votos matrimoniales y pueden vivir como marido y mujer en casa. Es más normal en la sociedad campesina, donde los hombres o el joven se lleva a la muchacha y esa muchacha es su esposa por largo tiempo. Así que esa es su esposa, pero viven lo que nosotros diríamos bíblicamente en fornicación. ¿Por qué? Porque no han sido casados. Sin embargo, en la sociedad alta, ese tipo de matrimonio es muy común porque los jóvenes de hoy día de nuestra sociedad se unen en ayuda mutua, viven juntos y no asumen la responsabilidad del matrimonio porque cada uno se va cuando quiere. Sin embargo, la sociedad romana reconocía a estos matrimonios como válidos cuando ya la pareja tenía más de un año. En nuestra sociedad hoy día son novios, no marido y mujer. Ahora, un tercer tipo de matrimonio era el matrimonio llamado coemptio in manum. Es decir, este tipo de matrimonio era el que se llevaba a cabo cuando un padre tenía una hija y la vendía al mejor postor. Voy a utilizar esta palabra, el mejor postor. Es decir, este es un matrimonio propio de las sociedades africanas, en donde los hombres que quieren casarse con una muchacha determinada le pagan al padre una dote se llama. Y esa dote es el valor que el padre puso sobre su hija y pueden tenerla. De todas maneras, aquel que da el dote más alto puede llevarse a la muchacha, es como si fuese una rifa. Ahora bien, recuérdense que este tipo de matrimonio bíblicamente nos recuerda a un joven llamado Jacob, que cuando llega donde su tío Labán, realmente él le pone precio a sus hijas. No a sus hijas porque lo que Jacob quería era casarse con una. Sin embargo, Jacob le pone precio de 7 años de trabajo. Así que la dote que tenía que pagar este muchacho eran 7 años de trabajo por Raquel, a quien él amaba. Así que ese tipo de matrimonio realmente nos recuerda en la Biblia a el joven Jacob. El cuarto tipo de matrimonio que había era un tipo de matrimonio que se llevaba a cabo entre los nobles, entre la sociedad alta. Y su nombre era confarreatio, un matrimonio en el que solamente participaban ellos. De ahí viene entonces lo que es el matrimonio que nosotros conocemos hoy día. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en la sociedad antigua, ese matrimonio fue adoptado por la Iglesia romana. Pasando los años, ese matrimonio fue adoptado por todas las iglesias cristianas. Así es que la ceremonia de este tipo de matrimonio se llevaba a cabo entre familias. La participación de las familias. Había dentro de este matrimonio flores, había torta dulce, bebida, había también padrinos. Así que ese es el tipo de matrimonio que realmente la sociedad conoce hoy día. Ahora, una de las cosas que sí también era bastante común era el divorcio. Y la sociedad en los tiempos de Pablo, aún entre los nobles, no era raro entonces encontrarse hombres y mujeres solteros que aún se habían casado varias veces. Era costumbre en la sociedad antigua que los hombres se casaran no solo una vez, sino cuantas veces ellos quisieran. Ahora, muchas mujeres no tenían la intención o tampoco estaban interesadas en ser esposas y madres, y para el principio del primer siglo era muy común también encontrar muchísimos matrimonios
que no tenían hijos, eran matrimonios sin hijos. Tanto los hombres como las mujeres estaban determinados a vivir su vida, su propia vida, sin importarle entonces lo que nosotros decimos, los votos del matrimonio adquirido. Eso era muy fácil. La gente se divorciaba con una simple palabra. En el pueblo de Israel, Dios le aconsejó a Moisés que si alguno no quería a su mujer, le daba una carta de divorcio y ya no era más su mujer. Realmente así de fácil. Ya me imagino que la sociedad antigua también bajo esos mismos procedimientos, así era de fácil no tener una mujer después de haber vivido con ella algún tiempo. Pero algo que tenemos que observar, que en la naciente iglesia de Corintio habían muchos miembros que habían vivido juntos y que todavía vivían juntos bajo esos 4 tipos de matrimonio. Es importante porque el apóstol Pablo va a tener que tratar acerca de esos asuntos. También estaban los que habían tenido múltiple matrimonio y múltiple divorcio. Así que no solo algunos, sino que habían creyentes que habían basado en su mente la idea de que ser soltero y no tener mujer era más espiritual que ser casado. De hecho, lo que hicieron fue que odiaban, despreciaban el matrimonio. Es decir, comenzaron a pensar que no era algo bueno para estar en una vida espiritual confortable delante de Dios. Y es probable también que algunos dentro de la iglesia de Corintios estuvieran enseñando que las relaciones sexuales para nada eran espirituales y que había que deshacerse de ella de una manera u otra. Así que la situación resultaba difícil para los cristianos maduros. Imagínese usted que a usted le vengan con ese tipo de cosas. Usted como un cristiano maduro sabe y puede enfrentar las cosas, pero para los cristianos inmaduros, y es una de las cosas que tenemos que tener cuenta con cosas que pasan dentro de la iglesia y que los cristianos inmaduros o nuevos no sepan aceptar y para ellos las cosas les resulten confusas. Así que la gran pregunta surgió. La primera pregunta era, ¿qué hacemos ahora que somos cristianos? ¿Seguiremos viviendo junto con nuestro marido o nuestra mujer si somos cristianos? ¿O tenemos que divorciarnos de nuestro cónyuge que no es cristiano? Todo eso lo va a ver el apóstol Pablo aquí. Ahora, dentro de este caos marital o dentro de este caos matrimonial, se prestaba para mucha confusión, así que el apóstol Pablo comenzó entonces a enseñar acerca, en primer lugar, que el celibato, la soltería era buena, pero también enseñó que el celibato se prestaba a tentaciones, así que había que tener cuidado. Pero en tercer lugar también que el celibato no se aplicaba a los casados. ¿Entiende? Todo lo vamos a ver. Ahora, también le enseñó que el celibato era un don de Dios. Con ello recordamos que nuestro Señor Jesucristo habló de lo que eran los eunucos y dio 3 maneras de cómo una persona era eunuco. Así que la situación para manejar el celibato se había convertido en un problema tal que la iglesia necesitaba una guía. La iglesia necesitaba una guía y el apóstol Pablo entonces recibe una carta de la iglesia de Corintio y él hace lo siguiente. Esa carta tenía escritura porque ellos querían saber si el apóstol Pablo había recibido algún mandato o alguna revelación del Señor en cuanto a lo que era la fornicación que se estaba dando en
dentro de la iglesia al matrimonio o al celibato. Así que la respuesta que Pablo le introduce es como dijimos, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Y entramos entonces en todo lo que es este pasaje, Pablo entra en este pasaje, comienza dándole una orden. La orden la vamos a ver directamente sin mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el verso 6, lo que Pablo le dice es lo siguiente: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. En el verso 10, él le dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y bueno es entonces leer el versículo 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El verso 25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahora, en el verso 40, el apóstol Pablo dice lo siguiente, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu Santo. Así que entramos entonces a ver lo que es el primer versículo. El apóstol Pablo comienza diciendo que hay situaciones especiales para no casarse. Hay situaciones que requieren del celibato. ¿Entienden? Entonces, en cuanto a las cosas que me escribisteis, dice él, bueno le sería al hombre no tocar mujer. De hecho, lo que Pablo está diciendo, hay situaciones especiales para usted no casarse. O hay situaciones especiales en lo que se requiere que usted sea un célibe. Y de hecho, la palabra célibe es conocida por nosotros porque es practicada en la iglesia romana. Así que la palabra bueno que Pablo utiliza aquí quiere decir aconsejable. Aconsejable sería para algunos o ventajoso sería para algunos. Pero la palabra quiere decir conveniente, provechoso, sano. Así que provechoso sería para algunos no tocar mujer. Hay ocasiones entonces en las que resulta sabio no casarse y no asumir la responsabilidad del matrimonio. Y atención aquí, porque una de las cosas que existe en las asambleas, en la iglesia de hoy día, es que nuestros jóvenes no están preparados para el matrimonio, pero tampoco están preparados para recibir consejos. Y cuando no se está preparado para recibir consejos, entonces llega lo que se llama apresurar. Y ellos se apresuran y afrontan la responsabilidad del matrimonio sin ser como los hombres judíos. Recordamos el matrimonio judío en este punto. El hombre judío separaba o le separaban una novia y ellos se conocían. Luego se conocía por segunda vez, pero este hombre no asumía la responsabilidad de la mujer, sino que tenía un espacio de tiempo de aproximadamente un año en lo que él se preparaba lugar para su mujer y los recursos necesarios para no pasar hambre ni llevarla a pasar hambre con él. Sin embargo, no es así en nuestra sociedad. Y aquí Pablo menciona dos de las situaciones de este capítulo, capítulo 7 entero. En primer lugar, resultaba aconsejable por las necesidades que apremia, dice el apóstol Pablo. Vamos a ver lo que dice el versículo 26. El versículo 26 dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Así que hará bien el hombre en quedarse como está. La necesidad que apremia. Usted debe entonces quedarse soltero.
Pero el apóstol Pablo no nos está enseñando cuál es la necesidad que apremia aquí. Pero realmente para nosotros hay ocasiones en que no casarse es algo sabio, es algo entendido o es algo prudente por las situaciones que surjan. Pueden surgir situaciones como persecuciones. Claro, nosotros no vivimos bajo persecuciones, pero pueden surgir guerra, puede venir una quiebra económica, claro, incluso puede venir la muerte, o pueden venir enfermedades, o pueden venir accidentes. De hecho, hemos visto que hay personas que están apresurando el matrimonio y uno de los dos se accidenta. Y entonces eso le pone fin al matrimonio, porque de continuar y casarse, sea el hombre o la mujer, tendría que asumir la responsabilidad por los votos asumidos, y entonces sería la persona una carga para ella. Pablo asume y dice aquí que esto se llama la necesidad que apremia. Cuidado con esas cosas. El segundo es que es necesario considerar detenidamente el llamado y la voluntad de Dios. Ahora, de lo que puedo tener la certeza y la seguridad de decirle, estimados hermanos, que nadie que se casa ha observado el llamado de Dios. Es muy difícil. Hay un texto que encontramos en la carta que Pablo escribe a los romanos donde nos habla de la predestinación. Y Pablo lo que dice en ese versículo, en ese texto, es que Dios nos ha predestinado para ser sus hijos, pero nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, lo que quiere decir que Dios nos predestinó en la edad pasada. Pero no solamente nos dejó ahí, sino que también nos llamó. Entonces es muy difícil que nosotros comencemos a atender ese llamado de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no le prestamos atención al llamado de Dios. Dios llama a algunos hombres y a algunas mujeres para permanecer solteros. Y entonces el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Ese es el punto que Pablo observa aquí, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ahora, vuelvo y le digo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, fue quien determinó quién iba a ser o no un eunuco. Ahora, Pablo dice, bueno y sano, puro le sería al hombre no tocar mujer. Y aquí se refiere en su totalidad a la palabra, y no solamente se está refiriendo a los célibes, se está refiriendo a todos los creyentes. Quiere decir que los hombres y las mujeres solteros no deben y no pueden excederse en el noviazgo. Tampoco deben de cohabitar uno con otro, y no debe de haber pecado de inmoralidad entre los solteros dentro de la iglesia de Dios. ¿Sabe usted quién sufre? ¿Recuerda usted la historia de Acán? Sufre la congregación. En aquel tiempo la congregación de Israel sufrió. En el tiempo de hoy sufre la congregación de Cristo. El segundo punto que el apóstol Pablo va a tocar aquí es que hay una condición que hace necesario el matrimonio. Hay una condición que hace necesario el matrimonio. Vamos al versículo 2. El versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. A causa de las fornicaciones. En este punto, Pablo nos trae 3 elementos. El primer elemento es que este versículo es una orden
y debe de ser la norma de la iglesia. Es una orden que está dando el apóstol Pablo aquí, pero a causa de las fornicaciones, cada uno imperativo tenga su propio marido y la mujer el hombre tenga su propia mujer. Ahora, todo hombre y toda mujer deben de estar casados y cada uno tenga su propia mujer, el hombre y la mujer tenga su propio marido, para evitar el propósito, para evitar las fornicaciones, porque a pesar de todo el sexo, ese es el regalo de Dios y Dios no creó. Así que es la manera que Dios ordenó que se perpetuara la raza humana y que se edifique el fundamento sólido para la familia a través del matrimonio, no a través de las uniones. Es a través del matrimonio que se puede edificar un fundamento sólido para la familia. Ahora, en tercer lugar, este es un consejo estrechamente sabio, es un consejo estrechamente bíblico. Los criterios y la doctrina que Pablo está expresando aquí son revelaciones que salen de la inspiración y del mandato del Espíritu Santo. Hay unos textos que quiero compartir con ustedes y, por ejemplo, encuentro en el libro de Proverbios, capítulo 18 y versículo 22, donde ese texto nos dice: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el cautiverio en Babilonia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Jeremías le escribe un texto, una carta, y allí le da una exhortación. Y en el capítulo 29 del libro de Jeremías, en el versículo 6, Jeremías le dice lo siguiente: casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no se disminuyan. Así que por eso vemos que el matrimonio en realidad es el mandato de Dios para perpetuar la raza humana. Ahora, los derechos y los deberes de cada uno deben cumplirse de forma continua. El matrimonio no tiene que tener altibajo ni tiene que tener suspenso. Deben de consumarse de manera continua, y esto es aplicable a los derechos y deberes del esposo con la esposa y a los deberes de la esposa con su esposa. Vamos a ver otra vez algunos versículos bíblicos. Uno se encuentra en el versículo 10 de este capítulo 7, donde Pablo le dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Aquí está dando la autoridad del Señor, que la mujer no se separe del marido. Bueno, sería también que leamos el versículo 11. El versículo 11 nos dice: y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es decir, lo que estamos viendo aquí entonces es la obligación estrecha entre los dos seres que han contraído responsabilidad matrimonial. Ahora bien, Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 25, le habla de una relación de amor, pero esta relación de amor aquí es entre Cristo y la iglesia. Y le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De manera que en esta relación de amor debe de haber lo que Cristo hizo por su iglesia. El apóstol Pedro, en su primera carta y en el capítulo 3, versículo 1 y versículo 7, lo ve de la siguiente manera: asimismo vosotras mujeres,
está sujeta a vuestro marido para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas. En el versículo 7 le dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Parece que aquí, cuando el esposo no está firme en el amor de su esposa y es un creyente, probablemente tenga dificultad cuando quiera dirigir sus oraciones al Señor. El cuarto punto que el apóstol Pablo trata lo encontramos en los versículos 4 al 6. Y Pablo dice lo siguiente: las mujeres no tienen potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El versículo 6 dice: mas esto digo por vía de concesión. Vía de concesión. Ahora no está mandando lo que dice el Señor, está dando su parecer, no por mandamiento. Esto lo digo yo como sabio y como que tengo el Espíritu, como dice el verso 40. Ahora, el énfasis que el apóstol Pablo pone aquí para tratar ese tema del cuerpo y del matrimonio en estos versículos es porque en la sociedad a la que Pablo le estaba escribiendo, la relación matrimonial era sumamente insatisfactoria, por lo cual muchos buscaban satisfacción en otra parte. Pero eso no es solo en la sociedad antigua. Estimados hermanos, este es un problema de nuestra sociedad aún mayor. Así que cuando vemos al apóstol Pablo haciendo esto en la iglesia, podemos decirle que si el apóstol Pablo hubiese vivido en nuestro tiempo, lo más probable es que quizá hasta se asustara. Esto se ha vuelto común cada vez más y es una práctica aceptable dentro de los círculos de la sociedad, pero Dios ha dado claramente sus instrucciones a aquellos que guardan sus mandamientos. Lo que nos dicen estos versículos podría resolver muchísimos problemas matrimoniales, tanto en los matrimonios dentro de la iglesia como en los matrimonios del mundo. En primer lugar, ¿por qué? Porque tanto el esposo como la esposa tienen igualdad de derechos sobre el cuerpo de su persona. Ninguno de los cónyuges tiene autoridad plena sobre su cuerpo a los ojos de Dios. El cuerpo de cada uno le pertenece al otro y cada uno tiene obligaciones con la otra parte. Aquí no puede existir, dice Pablo, de una manera entendible, que yo me acosté en otra cama y tú en la tuya. Pablo no entiende eso, eso no se entiende dentro de la iglesia del Señor. Pero que tampoco se entiende el que tú te acostaste para el otro lado, para los pies y el otro para el otro. Eso tampoco se entiende porque eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está hablando de la potestad de ambos acerca de cada uno. En segundo lugar, tanto el esposo como la esposa están unidos. Y ya no son más dos, sino uno. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice allí: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino uno. Por tanto, serán una sola persona. Y negarse constituye un acto de engaño. Atención.
negarse dentro del matrimonio es un acto de engaño, es estafar. Cuando usted le hace una estafa al otro, entonces usted le ha quitado lo que le debe. Eso es simple así. Y en tercer lugar, tanto uno como el otro deben consentir, dice Pablo en este texto, en abstenerse solo para ayuno y oración. Y esta es la única excepción que nosotros encontramos en las Escrituras. El único lugar en donde encontramos que los maridos y las mujeres deben separarse, lo tienen que hacer para un propósito específico, para orar. Siempre que la salud lo permita, entonces la pareja casada deben de estar realmente unida. Y Pablo sostiene que un esposo y una esposa no deben de estar alejados mucho tiempo a causa de la tentación, a causa de la tentación. Cuidado entonces aquí, porque Satanás es fiero en la tentación. Recuérdense que en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8 al 10, encontramos un texto que nos dice: porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, pero a él resistir. Así que debemos de resistirlo y no darle ocasión. Pablo le habla a los corintios, no darle ocasión a Satanás para que no saque ventaja, Entonces, en realidad, cualquier persona que sea seria y honesta debe de saber que mientras mayor sea la unión y el cariño o el amor entre el esposo y la esposa, más fuerte será entonces el amor, más fuerte será la lealtad, más fuerte será la seguridad de la familia, más fuerte será la sociedad, más fuerte será tu iglesia, pero más fuerte será tu gobierno. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio lo que se enseña son los principios de Dios. En ese punto, entonces, todos los organismos que componen la sociedad será realmente fuerte. Hoy día existe la necesidad apremiante de que los esposos y las esposas enderecen su matrimonio y su relación, pero que cada uno de ellos entregue su vida a nuestro Señor Jesucristo para que puedan cumplir los preceptos de Dios. Y terminamos viendo el quinto punto que nos da el apóstol Pablo. Vamos a ir al texto en el versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Ahora, en un sentido, el apóstol Pablo le hubiera gustado que todos los creyentes pudieran estar sin casarse, es decir, fueran como yo, dice él. Me gustaría que todos fueran como yo. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo esto es a la luz de su persona y del tiempo que él tiene en el ministerio del Señor para servirle. Es decir, él no encuentra obstáculo alguno para servirle al Señor y no tienen lazos que lo amarren y le impidan el servirle al Señor con libertad o sin impedimento. Pero tampoco él estaba esperando que todos los solteros practicaran el celibato, porque aquí esto sería imposible. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien le he dado. Pero cada uno tiene su propio don de Dios.
uno a la verdad de un modo y otro de otro, dice Pablo. El propósito, estimados hermanos de esta noche, es que nosotros descubramos cuál es el don que Dios nos ha dado para servirle con libertad, como dice el verso 35, para que nos acerquemos al Señor sin impedimento. Esto digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Que el Señor le bendiga, mis amados hermanos.